Hola, muy buen día a todos. La Asociación Nacional de Industriales del Preesfuerzo y la Prefabricación, ANIPAC, agradece a todos su presencia en este ciclo de conferencias que hemos llamado Sistemas Prefabricados de Concreto. Vamos a tener durante 3 viernes 3 conferencias muy interesantes que esperamos sea de su agrado. El día de hoy tenemos Llevando el Prefabricado al Máximo, construcción de la Catedral de Celaya, a cargo del ingeniero Gabriel Santana Echegaray, quien ha armado un equipo muy interesante que van a ver el día de hoy para platicar de este proyecto. El próximo viernes vamos a tener la conferencia referente al estudios experimentales sobre conexiones prefabricadas y nuevas perspectivas, cerrando con una mesa redonda. Creo que va a ser una plática muy interesante que va a hablar acerca de el gran potencial que tiene la industria de la prefabricación y del preesfuerzo. Y finalmente, el viernes 4 de diciembre, el reto en la solución del Museo Internacional del Barroco a cargo del arquitecto Rafael Barona Coglan. Entonces, espero que este ciclo de conferencias cumpla todas sus expectativas y podamos mostrar lo que la industria de la prefabricación y el preesfuerzo puede hacer en sus proyectos. Tengo el agrado de saludar y agradecer la presencia del doctor Esteban Astudillo, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Hola, Esteban. ¿Qué tal, David? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, si me permites, yo, además de saludarlos a todos, desearles muy buenas tardes, quiero darles la bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural a esta sesión inaugural del ciclo de conferencias que con mucho esmero y entusiasmo ha preparado nuestro socio institucional ANIPAC. Y además me da mucho gusto que esta conferencia inaugural esté a cargo del ingeniero Gabriel Santana, que cuando fue presidente de la ANIPAC, me parece que logramos un acercamiento que se ha mantenido después con nuestro amigo Sergio Aguilar y ahora con David Rodríguez, siempre, claro, a través de su gerente operativa Leti Amador, que también le agradecemos. Y pues me da mucho gusto y muy honrado de que me hayan invitado a estar con ustedes en esta conferencia inaugural. Sean pues todos bienvenidos y muchas gracias, David. Muchas gracias, Esteban, a ti y por este espacio que nos abre el SMIE para colaboración conjunta. Adelante, Leti, por favor, para presentar a nuestros ponentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, amigos. Qué gusto recibirlos. Mi nombre es Leticia Amador, soy gerente general de ANIPAC y vamos a dar inicio al ciclo de conferencias SMIE ANIPAC. Comenzaremos con la plática Llevando el Prefabricado al Máximo, construcción de la Catedral de Celaya. Presente el ingeniero Gabriel Santana Echegaray de ITISA. Me voy a permitir dar lectura a su semblanza. El conferencista es ingeniero civil, egresado de la UNAM, dedicado a la prefabricación y el preesfuerzo desde 1980. Es actualmente director de desarrollo de negocios de Grupo ITISA. Tiene amplísima experiencia en obras de prefabricados, habiendo participado en más de 2,000 proyectos que suman más de 5 millones de metros cuadrados con estos sistemas, en edificios comerciales, industriales e infraestructura de todo tipo. Presidente de ANIPAC en 2017 y un incansable conferencista en universidades y congresos de su gremio, tanto en México como en el extranjero. Adelante, Gabriel. Oiga, pues muy buenos días, o que son ya tardes a todos. De veras es un gustazo. Yo recuerdo hace no tantos años, sí, muchos, pero no tantos, que estábamos nosotros queriendo establecer una relación con el gremio estructural de México y buscándole cómo hacerle para que pudiéramos trabajar en conjunto. Y hoy estamos organizando eventos ya con esta gran participación, con esta fraternidad y cercanía. Muchas gracias, Esteban. Qué bueno, David, Leti. Y luego hoy pues es un día de lujo porque tenemos a 2 de apellido Springal, ¿verdad? Saludo con mucho cariño y un gran recuerdo a nuestro gran decano, el ingeniero Springal. Pero especialmente hoy quiero darle la bienvenida a la arquitecta Luby Springal, hija de él, que ella fue la mamá de los pollitos de la Catedral de Celaya. Ella fue la que hizo el proyecto arquitectónico junto con su despacho, por supuesto. Y qué mejor que invitarla a ella a esta charla, porque por supuesto que ella merece estar aquí diciendo cómo se concibió este proyecto, de dónde salieron esas primeras ideas
Ya después explicaremos un poco más, David, y la parte del diseño estructural. Yo les hablaré un poquito de la obra y del montaje, que también es una cosa pues muy, muy excepcional. Y con eso entregarles a ustedes, querido auditorio, que nos hacen el favor de estar conectados, y para los que nos da toda la ilusión trabajar en esta exposición, que se vayan llenos de conocimiento y de sabiduría y contagiados de esta que siempre hemos dicho que es una enfermedad incurable, progresiva y contagiosa del prefabricado, ¿verdad? Entonces, Leti, quisiera ver que nos ayudes con lo que yo digo así de broma, el Vanity Wall, que nos presentes el currículum de Luby, también porque vale mucho la pena leer toda su trayectoria, que es muy destacada. Por favor. Encantada, con mucho gusto. Luby Springal estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana y es artista plástica con estudios de posgrado en pintura en el Royal College of Art en Londres. En 2004, junto con Julio Gaeta, funda Gaeta Springal Arquitectos. Ha obtenido varios premios y reconocimientos en distintas bienales. Premio del público y mención especial del jurado en la 10ª Bienal de Paisaje de Barcelona con el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca 2018. Medallas de plata en Primera y Tercera Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México. 12ª Bienal de Arquitectura Mexicana también. Primer Premio Internacional de Diseño Urbano y Arquitectura del Paisaje en la Bienal de Arquitectura Panamericana de Quito 2014. Segundo Premio Internacional de Paisaje y Urbanismo en la Bienal Panamericana de Quito 2018. Su obra ha sido expuesta individualmente en Building in the Metropolis, en AIDIS, Berlín, en 2014, y Gaeta Springal, en Venecia, en el 2016. Y han sido publicadas en diversas ediciones internacionales, entre ellas 10x10, Phaidon, Reino Unido, Suma, Argentina, Casabella, Italia, Praxis, Estados Unidos, 2G, España y Arquine, México. Sus obras han sido expuestas en México, España, Israel, Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Roma, París y Berlín. En el 2015 funda Arquitectos con la Gente, colectivo y organización que desde la arquitectura actúan en proyectos con compromiso social. En 2019 funda junto a Julio Gaeta Fábrica de Ciudad. En 2010 fue la curadora de la exposición ARC MX 2010 de Arquitectura Mexicana Contemporánea en Melbourne, Australia, y en 2014, junto con Julio Gaeta, fueron los curadores y diseñadores del Pabellón de México en la 14ª Bienal de Venecia. Como artista plástica ha tenido diversas exposiciones en México, Inglaterra y Canadá. Ha sido beneficiada con la beca de Fonca Conaculta de residencia artística en Banff Center for the Arts en Canadá en el 2003. Luby, bienvenida. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Leticia, bienvenida. Muchas gracias. Gabriel, muchísimas gracias por esta invitación al doctor Esteban, a David Muñoz, a todos por esta invitación tan interesante. La verdad es que es la primera vez que me toca dar una conferencia para puros ingenieros, cosa que la hace muy interesante porque, pues, voy a hablar obviamente desde el punto de vista de la arquitectura y en relación con el sistema constructivo y el sistema estructural que utilizamos. Es una historia que les voy a platicar. Pero bueno, siempre creo que es interesante para todo el mundo ver de dónde salen quizás las ideas de ciertos edificios que son edificios únicos, en donde pues desde la arquitectura hasta su construcción tienen muchísimas historias, ¿no? Es una historia larga de contar, no la voy a hacer muy, muy larga, tampoco para no salirnos de foco, pero si me permiten, comparto pantalla para empezar la presentación y de nuevo muchas gracias por esta invitación súper interesante. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, sí la vemos, Luby, adelante. Perfecto. Bueno,
conferencia para la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural con el tema de los precolados, que como dice Gabriel, es verdaderamente interesante e importante. Una pequeña presentación que les voy a hacer de mi oficina. Yo tengo un socio que se llama Julio Gaeta y bueno, pues venimos haciendo desde hace 18 años una buena cantidad de proyectos. Tenemos un equipo, antes del COVID, creo que éramos como 35, ahora se redujo, la verdad es que ya no sé cuántos somos, pero bueno, es aparte de la flexibilidad que los despachos de arquitectura tienen que tener. Y como arquitectos diseñadores que somos, tenemos diferentes escalas de edificios que hacemos todo el tiempo. Tenemos, por ejemplo, este primero, que es el ferrocarril, Bosque Urbano Ferrocarril de Cuernavaca, en la Ciudad de México, que ganamos por concurso internacional. Luego tenemos el memorial a las víctimas de la violencia, que está en Reforma y Anatole France. Tenemos casas, estas son 4 casas. Tenemos torres, que son Siroco y Mistral en Santa Fe. Tenemos obra de exposición, como es el Pabellón de Venecia, que además hicimos un libro hablando de la arquitectura mexicana contemporánea. Con Arquitectos con la Gente hacemos estas pequeñas casitas que son casas que las familias las perdieron en el sismo del 2017, y entonces hubo un colectivo de arquitectos que nos unimos para construir cada quien a la familia que perdió su casa, en Ocuilan, hacerle un proyecto desde la arquitectura, no desde lo vernáculo, sino desde la arquitectura para esta familia. Hacemos mucha obra social, mucha obra pública. Ahorita estamos con varios proyectos en la alcaldía de Iztapalapa, como que es una casa de la mujer. Es una torrecita en un vaso regulador que estamos justamente transformando lo que es infraestructura urbana, un lugar en donde hay un vasorregulador en Iztapalapa que no se usa durante 6 meses. 6 meses sí, en la época de lluvias, pero los otros 6 meses no se usa, y en un lugar donde no hay espacio público. Entonces propusimos hacer aquí este edificio cultural en este vasorregulador. Luego tenemos el proyecto de la catedral, que es el que les voy a platicar. Otra casita también, que es una experimentación de vivienda rural, que se pone en diferentes sitios. En fin, esta es nuestro casa taller, que se ha ido transformando con el tiempo. Tenemos mucha obra de vivienda que hacemos para desarrolladores inmobiliarios. Este es en Monterrey, que se llama Nuevo Sur. Son alrededor de 500 viviendas. Este es un proyecto nuevo que se está haciendo, perdón, en Querétaro. También esas son como 1,200 viviendas. Estos son unos paraguas de un parque en Iztapalapa, que es un parque activador con programa arquitectónico y demás. Este es otro de los parques que estamos haciendo, y esta es otra casita de una familia en San Mateo del Mar, que les hicimos 3 casitas que perdieron ellos con el sismo. Entonces, tenemos como una muy amplia gama de diseños que van desde el pequeño objeto arquitectónico hasta casi creamos, digamos, ciudad, sino partes de ciudad, fragmentos de ciudad que se cosen y demás, ¿no? Y bueno, este proyecto que menciona Gabriel, por el cual me invitaron, es un proyecto que va enfocado hacia la comunidad. Es mi nueva catedral de Celaya. Desde hace 50 años, la diócesis de Celaya tenía las intenciones de hacer una catedral, porque no tienen una catedral en Celaya, y obtuvieron este terreno en frente en Avenida José Torres Landa, frente al Parque Xochilpili, y es un terreno bastante grande, con unas condiciones urbanas un poco extrañas, porque si bien la avenida es Juan José Torres Landa, y aquí ya se abre hacia una callecita, pues el terreno en realidad colinda con la calle en uno de los vértices, ¿no? Cosa que en una catedral, pues normalmente siempre se abría franca hacia la calle principal.
Pero bueno, ese es el terreno que tenemos. Y yo creo que hablar de una catedral es hablar, no es lo mismo que hablar de un edificio de vivienda, que un museo, que un aeropuerto. Al contrario, es un edificio en donde, como decía Heidegger, se ha estudiado mucho este tipo de, porque tenemos una gran tradición de hacer catedrales, aunque ya no se hagan casi, pero pues durante 1500 años el catolicismo y el cristianismo, todas las religiones, judaísmo y demás, no se llaman catedrales, se llaman templos, ¿no? Pero el templo siempre ha estado presente y creo que seguirá estando presente dentro de la civilización humana, porque es el que crea las jerarquías entre la tierra y el cielo, entre los mortales y los dioses, es el que nos separa y que nos explica quiénes somos dentro de este universo que poco entendemos, ¿no? Y el templo, por el mero hecho de alzarse ahí en permanencia, es el que le da a las cosas su rostro y a los hombres la visión de sí mismos, ¿no? Es una frase lindísima de Heidegger. Y esto es lo que son las catedrales. En antaño, las catedrales se constituían como el edificio más importante de las ciudades. Vemos esta que es Santa María del Fiore de Florencia, en donde lo primero que se ve cuando uno a lo lejos ve la ciudad es esta catedral. Y lo mismo con esta, que es la de York. Y entonces, cuando este proyecto lo ganamos en un concurso nacional, cuando entramos al concurso decíamos, a ver, ¿por dónde entramos? ¿Cómo empezamos a trabajar para generar una catedral? Nunca lo habíamos hecho, ni siquiera habíamos hecho una capilla ni nada, pero nos parecía un tema fantástico. Entonces, lo primero era provocar un diálogo con la tradición y la historia. O sea, la arquitectura tiene que hablar de tradición, de memoria, para generar una identidad. ¿Cómo tiene que ser la forma? ¿De qué materiales? Obviamente no la podemos hacer de piedra ya, aunque son maravillosas. La luz como un elemento fundamental dentro de la catedral y cómo tenemos que, qué es lo que tenemos que hacer para que nos llegue a todos los sentidos y podamos llegar a un espacio metafísico. Entonces, lo primero que hicimos fue estudiar una buena cantidad de catedrales, de tipos de catedrales, y templos, empezando con el templo del rey Salomón, que es el considerado el primer templo de la historia de hace más de 2500 años. Nos fuimos, por supuesto, a revisar una serie de catedrales que se han ido construyendo a partir del año 400 y demás. Tenemos catedrales de peregrinación, catedrales centralizadas, catedrales en cruz, en fin, ¿no? ¿Cómo son las catedrales contemporáneas? ¿No? Hay una manera muy distinta de hacer las catedrales, porque los sistemas constructivos, la cosmología, la cosmovisión de todo ha cambiado, se transforma, ¿no? Entonces tenemos catedrales que no tienen nada que ver en forma, en materialidad, con las catedrales tradicionales. Entonces nosotros, a partir de este estudio histórico que hicimos, buscamos una abstracción a través de este dibujo de la forma de las catedrales tradicionales, encontrando un triángulo, entendiendo al triángulo como uno de los símbolos más importantes de la religión católica. El triángulo es la Santísima Trinidad, por sobre todas las cosas. Entonces, generamos un doble triángulo en donde, por un lado, tenemos el triángulo estructural, digamos, y por el otro lado, que es un triángulo equilátero, y por el otro lado tenemos el triángulo que es la piel, ¿no? La que genera la espacialidad y la que va a tener estas características fundamentales para buscar ese espacio metafísico que necesitábamos encontrar. Por supuesto que la orientamos oriente-poniente, como se pone en todas las catedrales, por la salida del sol. Son un par de planos abiertos y separados en la parte de arriba para entrar de luz. Tiene adosadas las diferentes capillas. Tiene el espacio interior, se abre hacia el espacio exterior, se prolonga a ambos lados. Alrededor de ella se generan una serie de edificios como parte del programa. Y obviamente, como en toda nuestra obra, el verde es una pieza fundamental, es parte esencial de nuestra arquitectura por todo lo que significa.
esta es nuestra catedral, estos son los renders del concurso, una catedral que pensamos de concreto, toda de concreto, muy sencilla, el triángulo contundente, potente, con estas capillas adosadas a los lados, las concebíamos de concreto negro, esta era concreto gris, y esta gran cruz que es el remate del presbiterio. Una cruz que tiene 35 metros de alto, que en el concurso era muy fácil de hacer. En el concurso era muy fácil hacer la catedral. Un triángulo estructuralmente funcionaba perfecto, pero, oh sorpresa, cuando empezamos a desarrollar todo el proyecto ejecutivo, que hicimos 2 proyectos ejecutivos, pues veíamos que tiene una gran complejidad. Este corte es muy representativo porque nos muestra la estructura que a la mitad del tramo, bueno, a la mitad de la altura, pues deja de ser interior y se convierte en exterior. Nosotros le llamamos contrafuertes por usar un lenguaje tradicional de la construcción de las catedrales, y aquí estas son las capillas que se adosan a uno de los lados. La planta queda de la siguiente manera. Esta es la orientación oriente-poniente. Tenemos el templo, tenemos la capilla de uso diario, la capilla penitencial, la del Santísimo, y tenemos aquí las sacristías. De este lado nos pidieron, cuando ganamos el concurso, Julio tuvo a bien decirle al padre Carlos. El padre Carlos es la persona dentro de la diócesis de Celaya, obviamente junto con el obispo Benjamín Castillo Plasencia, los dos extraordinarias personas, pero el padre Carlos es quien gestiona y se encarga de conseguir y de llevar a cabo la construcción de la catedral, ¿no? Entonces Julio le dijo, bueno, ¿qué no daríamos? ¿Quién no daría cualquier cosa por hacer una catedral? Y nos dice, ok, bueno, aquí hay todos estos edificios de más que hay por hacer. ¿Los hacen con el paquete de honorarios de la catedral? Pues claro que sí, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Entonces, tenemos varios edificios que son auditorio, aulas de catequesis, una casa sacerdotal, en fin. Estos son los velatorios. Un poquito más grande la planta. Tenemos una planta que debe ser a nivel 70 centímetros de altura, y la planta de techos, donde vemos estas capillas completamente abstractas, ¿no? En términos generales, esta es la estructura de la catedral. Tenemos los contrafuertes, que son la estructura primaria de la catedral. Luego tenemos un bastidor metálico que va a cargar todos los precolados de la fachada, y tenemos a mano izquierda las capillas con esas iban a ser coladas en sitio y demás. Entonces, por supuesto que esta ya es una síntesis de 5 años de proyecto en el que llevamos trabajando. Tenemos, nuestra fachada es muy simple, tenemos una serie de aperturas verticales, que son unas ventanitas de 30 o 40 centímetros, ya la verdad es que no me acuerdo, y que se apoyan, bueno, que se van sobre un bastidor apoyado en nuestros contrafuertes. Esta es una vista, por ejemplo, a lo mejor del nivel 20, 25 metros de altura, porque aquí ya se ve la introducción, o sea, ya se ven adentro en corte los contrafuertes. Hicimos varias maquetas. Esta maqueta nos ayudó muchísimo para entender muy bien todo el concepto. Esta es una maqueta pequeña, esta es una maqueta más grande, nada más de un tramo. Y cuando nosotros hicimos el concurso, siempre concebimos la catedral como una pieza colada en sitio, con concreto, colada en sitio, en donde pues tenía su complejidad, y a la hora de empezar a desarrollar el proyecto ejecutivo, pues empezamos a pensar, siempre dijimos, bueno, al concreto le ponemos impermeabilizante integral, pero bueno, ¿qué pasa con las microfisuras? Vamos a tener problemas de agua. Entonces empezamos a especular y a estudiar qué otras soluciones de materiales podíamos darle a toda la
parte exterior de la catedral, o sea, la piel exterior. Entonces, pensamos en este concreto colado en sitio, con tabique, combinada con tabique, de tal manera que el impermeabilizante quedara por dentro. Es una solución tradicional de cualquier techumbre. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿cuál es verdaderamente la materialidad que tendríamos que manejar? Entonces hicimos, por supuesto, muchísimos dibujos sobre si combinábamos concreto con tabique, si era solo de tabique, nada más aparentemente, y el concreto como base, si había, qué dibujos podíamos generar, cómo tendrían que ser los huecos. Por supuesto que hicimos muchos renders y todos los presentamos. Y el padre Carlos nos dijo, olvídenlo, queremos la catedral como está en los renders del concurso. Punto, de concreto. Ok, entonces, seguíamos con el concreto colado en sitio. ¿Cómo tenía que ser ese concreto? O sea, no podemos pretender hacer concretos como se hacen los concretos en Japón, por ejemplo, del gran arquitecto Tadao Ando, que los concretos son colados con cimbra fenólica, que son unos mármoles, son perfectos, son de verdad impresionantes. Uno los quiere sobar todo el tiempo porque de verdad es una pieza fantástica. No lo sabemos hacer en México. No en obra tradicional, digamos, ¿no? Porque ahorita Gabriel me va a saltar, porque quedaban muy bien los concretos. Pero entonces buscamos qué concretos queríamos, y el concreto que más nos llamaba la atención, que más nos gusta, es el de las torres de satélite. Es un concreto colado con tablón, en donde las imperfecciones son visibles, ¿no? Busquemos la virtud de la imperfección, dado que no somos, no está dentro de nuestra cultura esa perfección japonesa. Entonces, empezamos a ver, en Celaya, el comité, compuesto por varios ingenieros y arquitectos, nos empezó a cuestionar este sistema constructivo de colar en sitio. Sobre todo les daba mucho temor las cimbras. Entonces, diseñamos una cimbra que se iba a recorrer. Les decíamos que hay especialistas en cimbra, que va a quedar muy controlada, pero entonces las juntas en frío o el bombeo del concreto, en fin, nos dijeron, no queremos que se cuele en sitio, vámonos. Entonces dijimos, bueno, nos tenemos que ir por precolados. Tuvimos que hacer un cambio de chip, porque la verdad es que yo sí quería estas marcas en el concreto, estos escurridos, estos agujeritos, porque eso le dan una riqueza y profundidad al material. Pero bueno, entendí que las catedrales siempre han sido y fueron la punta de lanza tecnológica de los sistemas constructivos en la antigüedad. Bueno, en la antigüedad, en la Edad Media y hasta el siglo XIX. Todos los grandes avances en la construcción se dieron a través de las catedrales. Entonces, se justificaba muy, muy bien hacer una catedral contemporánea con un sistema de precolados, que es uno de los sistemas contemporáneos resultados de esta tecnología de ahora, ¿no? Empezamos a estudiar cómo tenían que ser estos precolados, desde si generábamos una serie de piezas gigantes a manera de bloques, huecos, colocados entre columnas, ¿no? A la manera de un tablestacado. En fin, le dimos muchísimas vueltas. Y luego, ¿cómo tenía que ser ese acabado, ¿no? Por un lado estaba el sistema estructural y por otro lado estaba el sistema de la fachada. Entonces, hace varios años, hace como 15 años, construimos con Gabriel y con Itiza en Guadalajara el centro de distribución Electra, con precolados, eran un diente de sierra, pero abovedado, en fin, un sistema bastante interesante. Entonces le hablé a Gabriel, le conté el tema, le conté, por supuesto, que era una obra muy especial, en donde, pues, los presupuestos son terriblemente acotados, que sí le entraba. Y me dijo, por supuesto que nos interesa muchísimo, es una pieza muy interesante. ¿Cuántas catedrales se hacen ahora?
Y así como invitamos a Gabriel, invitamos también a Pretexa, en donde hicimos una serie de pruebas y pruebas y pruebas de cómo tenía que ser ese concreto de las fachadas, cómo se iba, qué textura tenía que tener. A mí no me gustaba ninguna porque estábamos hablando de una longitud de 75 metros por 35 metros de alto. Entonces tenía que ser una piel que permitiera que le diera profundidad. Entonces llegamos a esta piel, ¿no? Es una piel que llena de rebabas, ¿no? Estos paneles de fachada van a tener 6 metros de largo por 2,50 de alto, machimbrados para evitar cualquier ingreso de agua. Y bueno, en eso estamos todavía. Otro tema importante era la cruz del remate del presbiterio. Siempre ha sido como parte de los arquetipos de la humanidad. Esta foto que a mí me gusta muchísimo, ¿no? De un sabio leyendo, obteniendo la luz a través de una cruz que se forma en un muro, y entonces aquí hay como un doble significado, ¿no? La luz directa que permite leer, pero la luz convertida también en conocimiento. Muchos ejemplos. Esta, por ejemplo, es de Tadao Ando, este arquitecto japonés que es gran maestro, pero bueno, vemos aquí su cruz que tiene 4 metros de altura, o 5 probablemente, por unos 4, no sé, es algo mucho más manejable. Otra cruz de Menis, un arquitecto canario, también maneja estas cruces. En fin, hay varias soluciones y propuestas. Y esta era nuestra gran cruz. Este es el render que entregamos en el concurso, en donde se ve la escala y se ve el remate de esta cruz, que está muy vinculada con el diseño de la iluminación. Invitamos a Gustavo Avilés, que es el mejor iluminador de México. Hicimos los estudios de cómo era esta iluminación en el día, sin luz artificial y obviamente con luz artificial. Y entonces, bueno, de ahí nos ayudó también para tomar como partida la solución estructural de la cruz, ¿no? Esta cruz en donde va a tener una serie de vigas que la cruzan, lo cual nos cuestionaba si la cruz tenía que ser completamente recta, como la teníamos en el concurso, o si iba a tener algún juego, algunos cristales de colores para dar entrada a algunas luces doradas, ¿no? Que es muy sugerente. Y bueno, de esta manera queda estructurada esta fachada, que es la cruz. Y estas son ya los renders un poquito más elaborados de esta cruz que les digo, tiene 35 metros de altura. Este es el coro, este es otro tema interesante. Este coro es como una charola que queda colgada por los contrafuertes con una serie de tensores. Si la anclamos al final aquí en un punto, porque si no iba a acabar siendo casi una barcaza que se iba a mover con cualquier cosita, ¿no? Y de un lado, el interior, por cuestiones acústicas, que invitamos a Omar Saad a que estudiara toda la acústica, pues tenemos todo un muro cubierto con un lambrín de madera y el otro queda con los prefabricados de concreto. Esta es la fachada interior que colinda que le da acceso a las diferentes capillas, capillas y el Santísimo y demás, ¿no? Y otro tema a resolver, como verán, nos dimos cuenta que estaba bastante complicada, aunque era súper simple el proyecto. Eran las capillas laterales. ¿Cómo las íbamos a hacer? Si las hacíamos de precolados, si no las hacíamos de precolados, si se tenían que recargar sobre nuestros contrafuertes o iban a tener una estructura independiente, o por supuesto que se recargan en los contrafuertes, pero decidimos que estos se van a colar en sitio. Entonces, pero van obviamente separados en algún punto para tener las entradas de luz que necesitamos para cumplir con la cantidad de luz y esa penumbra tan importante en un espacio metafísico. Entonces, esta es la capilla de uso diario, esta es la capilla del Santísimo, tenemos aquí queda
la estructura aparente de concreto con una losa enduelada y es así de simple. Este es finalmente como queda la catedral. Durante el curso del desarrollo del proyecto cambiamos estos entrejes, estaban a 6.50 primero, luego los cambiamos a 3 metros, luego obviamente todo esto lo fuimos modificando con el ingeniero Margain, que es como nuestro estructurista de cabecera. Con él hacemos casi todos nuestros proyectos, además de que lo estimamos muchísimo, y con Gabriel Itiza y todo el equipo de Itiza, como más convenía, por costos, por estructura y demás, cuál era lo óptimo, ¿no? Luego, finalmente, estos son parte de los edificios que hicimos el proyecto para, que son los complementos. Esta es la casa sacerdotal, este es el otro complejo, la casa sacerdotal está de este lado, y este es el complejo cultural, las escaleras, oficinas, en fin. Siempre aquí sí hicimos una combinación de concreto y de tabique, un poco para dejar al templo como la gran pieza. Bueno, y esta es, Gabriel sabe mejor esta historia, pero bueno, fueron 3 años de estar, 3 o 4 años de estar trabajando de la mano con Gabriel y el equipo de Itiza, en donde en un principio a lo mejor se iban a construir en la fábrica, en alguna de las fábricas que tienen. Al final se seleccionó construir en el sitio porque nos ahorraba muchísimos fletes. Obviamente el dinero con el que se está construyendo la catedral es el dinero que el padre y todo el equipo del padre y de la diócesis han conseguido con los feligreses. O sea, la gente es la que pone el dinero en unas alcancías fantásticas que tienen la forma de la catedral. No las hicimos nosotros, las hicieron ellos y nos encantó esa idea. Y con mucho esfuerzo de mucha gente. Lo que es impresionante es que en plena época de COVID, en donde el país quedó casi completamente paralizado, la diócesis de Celaya empieza a construir esta catedral. Aquí están los armados, esta pieza mide 30 metros de largo. Este es el sitio donde está la catedral. Aquí están las plumas, que obviamente Gabriel puede contarlo mejor que yo, la cuestión técnica. Pero bueno, esta es la colocación del primer contrafuerte, que fue verdaderamente emocionante, porque bueno, se ve una piececita como de maqueta, ¿no? Pero en realidad es una piececita que pesa 195 toneladas y que se tiene que levantar con 2 plumas de 500 toneladas y 2 plumas de 300 toneladas, ¿no? Y aquí está la primera colocación del contrafuerte número 1. Son 16 ejes de contrafuertes, ahora se levantaron 9, y bueno, pues verdaderamente era como muy, muy emocionante ver esto, porque ahí levantan la pieza y luego la dirigen hacia los candeleros para meterla en la cimentación, ¿no? Y por supuesto que esto pues siempre es único, ¿no? A nosotros nunca nos había tocado hacer una obra de este tipo con este sistema constructivo. Otra vez, les decía yo que este corte es bien importante para nosotros porque aquí está, ¿no? Lo que ideamos ya está siendo construido y eso es lo que nos anima tanto, ¿no? Llevamos 5 años, no sabemos cuánto más va a tomar, pero bueno, pues las catedrales en antaño tardaban pues 100 años, 150. Esperemos que ahora sea más cortito porque la queremos ver terminada. Esta es la colocación del 9º contrafuerte. Tenemos aquí pues fotos. Siempre las fotos de estructura a nosotros nos parecen, por lo menos a Julio y a mí nos encantan, ¿no? Luego da miedo porque quedan tan lindas en estructura. Cuando empiezan a aparecer las pieles, no sabemos, siempre nos entra la duda, ¿y si queda peor? ¿O no queda tan bien como está la estructura? Qué nervio, ¿no? Entonces, bueno, esto es, aquí se ven estas
plumas de 500 toneladas y las de 300. Decía yo de los concretos quedaron súper bien, muy, muy buenos. Obviamente la experiencia que tiene Itisa y Gabriel y todo su equipo es enorme. Y bueno, pues estas son las imágenes de esta última pieza, que llevamos un dron para poderlo hacer. Ahí se ve la escala, ¿no? La escala de estas personas chiquititos. Y bueno, aquí se ve parte de cómo se levanta esta pieza. Pero bueno, esta imagen es desde arriba fantástica, queda clarísimo. De verdad que se ve súper simple toda la estructura de la catedral, pero definitivamente es algo bastante complejo, tiene unas conexiones. A lo mejor para ustedes, ingenieros, no les es tan complejo. Fue muy complejo para nosotros el solucionar, tanto con Pretexta como con Itisa, todo el ensamblaje de todas las piezas, de todos los precolados, ¿no? Porque tiene que ser, pues, de una exactitud para que la catedral no tenga problemas de agua, de humedades, de movimientos que vayan a romper las piezas y demás. Entonces, bueno, vuelvo a nuestro corte estrella. Y bueno, es un equipo grande, aquí solo hay algunos nombres, pero bueno, de la diócesis de Celaya es el obispo Benjamín Castillo Plasencia, el padre Carlos Sandoval, 2 extraordinarias personas, comité de consultores de Celaya, Gaeta Springal Arquitectos, somos 2 autores, pero somos un equipo grande que trabajó en este proyecto de consultores. Bueno, mecánica de suelos, siempre presente mi papá, Geotec, iluminación Gustavo Avilés, estructura Héctor Margain, acústica Omar Saad, paisaje Hugo Sánchez, y la construcción de la obra, como gerencia de obra está el ingeniero Juan José Cuellar, que se está encargando de de gerenciar todo este proyectote, estructura de concreto protocolado Itisa, las fachadas precoladas Pretexta. Y fotos de varias personas, como Sergio Martínez, Yesrael, y vendrán más fotos. Y bueno, pues muchas gracias. Dejo de compartir. Espero que les haya sido interesante esta pieza que yo ya me muero de ganas de que quede terminada. Por supuesto, Luby, muchas gracias y bravo. Yo creo que lo único que se merecen es un aplauso muy caluroso por esta imaginación. Y yo diría que han hecho a ver si es apropiada mi frase, han hecho de lo simple algo grandioso. O sea, de un simple triángulo lo han podido convertir en algo verdaderamente outstanding, ¿no? Y que nos elevó el nivel a todos. O sea, todos nos sentimos comprometidos de conservar esa simpleza y llevarla a su máxima expresión, ¿no? Por eso cuando Leti me decía, ¿cómo le ponemos a la charla? Decía, pues llevándola al máximo, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahorita si quieren, para no perder mucho tiempo, no sé cómo andes tú de tiempo, Luby, pero quisiera que David les dé un poco de gusto a los ingenieros con la parte de diseño estructural, aunque claro, ya después de lo que hablaste tú ya es poco lo que queda por decir, pero bueno, todavía hay algunos temas que creo que son interesantes platicar con nuestros colegas ingenieros. Y si nos haces favor, Leti, pues leer la pequeña semblanza de David para que pueda tomar la palabra. Claro que sí, con todo gusto. David Muñoz Bisuet es ingeniero civil, especialista en puentes y tiene la maestría en estructuras por la UNAM. Colaboró como asistente de investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Actualmente colabora en la empresa Itisa como subdirector de ingeniería en el desarrollo de las ingenierías ejecutivas, de taller y procedimientos constructivos de los proyectos de la empresa. Ha participado en el diseño y seguimiento de ingeniería de sitio en proyectos como puentes especiales, viaductos, plantas industriales, desarrollos comerciales y habitacionales, estacionamientos, hospitales, entre otros. Fue profesor en las asignaturas de concreto y análisis de estructuras en la Universidad Tecnológica de México. Ha participado en congresos de ingeniería estructural y sísmica a nivel nacional e internacional.
Actualmente participa del Comité de Investigación y Normatividad de ANIPAC y SMIE, un proyecto conjunto, un comité conjunto que hacemos ambas asociaciones. Adelante, David. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Creo que ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí la Sí. vemos. Ok. Bueno, yo les voy a platicar brevemente de lo que involucró en ingeniería de la parte del prefabricado este proyecto. Lo dividimos inicialmente en 3 puntos, lo que es el diseño ejecutivo, el comportamiento macro, que ya digo, gran parte de los participantes, de los oyentes, pues creo que esto lo conocen con detalle. Lo más interesante de este proyecto se va a las 2 siguientes etapas. Lo es cómo lo fabricamos y cómo aseguramos desde la ingeniería que se va a fabricar de forma correcta, y la más importante y espectacular es cómo vamos a poder de fabricarlo en horizontal, llevarlo al vertical, como lo acaba de platicar Luby, ¿no? Nos acaba de mostrar imágenes realmente espectaculares. Entonces, inicialmente, el proyecto ejecutivo, como cualquier proyecto, tenemos que cumplir con reglamentos. Nosotros nos alineamos al reglamento de construcciones del Distrito Federal en la parte de diseño de estructuras de concreto. La parte sísmica, al ser en Celaya, la tomamos tanto de los estudios de geotecnia existentes como del manual de CFE para las condiciones de sismo y la parte de viento, y siempre nos limitamos a satisfacer los límites de servicio y de resistencia marcados tanto en el reglamento del Distrito Federal como en el manual de CFE. Desarrollamos el diseño partiendo de materiales realmente importantes, concretos de resistencia media, con una resistencia de 350 kilos, las características normales de módulos de elasticidad, aceros de preesfuerzo de 19,000 kilos sobre centímetro cuadrado y refuerzos ordinarios. Afortunadamente en la ciudad de Celaya el sismo no es tan crítico como en otras zonas del país o en la misma Ciudad de México. Esto nos da la bondad de poder generar este proyecto sin secciones tan robustas. Eso fue una parte importante. Se desarrolló, como siempre, un modelo estructural del proyecto digamos, a plan maestro, con todos los marcos y toda la estructura completa de los 16 marcos. Y adicionalmente, para esta primera etapa en la cual se iban a contemplar, también evaluamos cuál es el comportamiento en servicio para esta primera etapa con los 9 marcos iniciales, y revisamos para ambas etapas los desplazamientos permisibles ya conocidos. Nos limitamos al punto 015 marcado por CFE, una estructura bastante particular y sui generis. Entonces, aquí podemos observar la bondad, como lo comentaba Luby, de los contrafuertes en una dirección. Entonces los desplazamientos en la dirección de los contrafuertes son realmente pequeños, no así en el reto en el sentido largo del edificio, donde ya se vuelve un poco más, es la posición o la orientación complicada. Aquí vemos la respuesta del edificio en diferentes condiciones, elementos mecánicos. Los puntos críticos para nosotros fueron, el primero, el ligar todos estos marcos a través de unos elementos viga, tanto en la parte de las superior, en la conexión entre los 2 contrafuertes, y al nivel intermedio, donde vamos a convivir con las estructuras externas que conviven con el proyecto. Los puntos críticos, obviamente, en este punto fueron las conexiones y cómo resolverlas. Uno, por la esbeltez de los elementos, que todos los aceros pudiesen cruzar, y el otro es cómo poder adosar o ligar todos los elementos exteriores. Esto se logró finalmente con ayuda de los software de diseño y con la experiencia que tiene el equipo de ingeniería dentro de la empresa. Tenemos colaboradores realmente muy dedicados y con bastante experiencia y conocimiento en estos proyectos. Entonces hay varios. Yo al final agradeceré a ellos su participación en esta parte. Después, la ingeniería de planta. En esta parte de ingeniería de planta, ¿en qué nos enfocamos? Pues el resultado de la etapa del diseño ejecutivo, que nos determinan cantidades de acero de refuerzo, de acero de preesfuerzo, es cómo lo podemos
simplificar para la etapa de fabricación. Entonces, para esta etapa nosotros desarrollamos un modelo tridimensional apoyándonos en todas las herramientas que son bastante buenas en el sentido de poder visualizar cada uno de los elementos y cada uno de los refuerzos y llevarlo al detalle mínimo, y con esto podemos evaluar cruces de aceros que realmente lo que estamos ideando en términos de comportamiento de las conexiones se den, que le simplifiquemos el trabajo a la gente en planta al asegurarnos que la conexión que estamos planteando, los cruces de varillas, sean realmente posibles de hacer y no sean complicados. Aquí en esta etapa hay mucha interacción con nuestra gente de campo, en la cual nosotros al colocar o al asignar diámetros de varillas, realmente sean estos factibles. Adicionalmente, en las conexiones con los elementos externos de las fachadas o de las estructuras alternas, nos apoyamos de conexiones soldadas en algunos casos. Entonces, es cómo convivimos con esta parte, cómo hacemos estos accesorios y poder hacer todo factible. Esto lo podemos hacer en esta etapa de preconstrucción al generar un modelo de toda esta estructura a nivel detalle, y con esto nos facilita y nos simplifica tiempos para el desarrollo de la ejecución en planta. Adicionalmente, verificamos también el comportamiento de estas conexiones, como les indicaba, el comportamiento con las conexiones de elementos exteriores, tanto definitivos como temporales. La siguiente etapa que también diseñamos es la parte de ingeniería de montaje. En este tipo de edificios, y en coordinación con el equipo de montaje, quienes desarrollan la logística para poder llevar del suelo a los 35 metros de esta estructura, cómo lo logramos y cómo revisamos que durante todas estas maniobras los elementos tengan un comportamiento adecuado y no sufran ningún problema. Entonces, inicialmente nosotros, como lo vimos en las fotografías hace unos momentos, fabricamos los contrafuertes en esta forma, en el triángulo completo. Inicialmente, durante las primeras etapas de concepción de este proyecto, se había planteado fabricar este marco en 3 elementos, 2 contrafuertes, la conexión, y en la zona de la conexión a construir la parte superior en una segunda etapa y resolver en campo esta conexión. Empezamos a revisar y realmente vimos que era un tema bastante complicado. 1, por la cantidad de soldadura que íbamos a manejar, y 2, por la altura, ¿no? Hacer esto a 28, 29 metros no es sencillo. Entonces, en las pláticas de trabajo interno en la presa, decidimos, ¿por qué no poder resolverlo como un solo elemento? Y realmente eso fue lo que resultó benéfico de este proyecto. Para poder resolverlo, obviamente tuvimos que analizar el comportamiento del lugar donde lo vamos a fabricar, cómo lo vamos a levantar, cómo lo vamos a mover para acercarlo a su posición definitiva y cómo lo vamos a izar. En estas etapas de diseño nos encontramos con algunos puntos importantes. Aquí vemos los esquemas. Inicialmente lo fabricamos en horizontal, con el apoyo de 4 grúas lo izamos, lo subimos a un transporte que lo lleva de su posición de fabricación y lo acercamos a la posición de izaje. En esta configuración lo tomamos de 3 puntos importantes. Tenemos concentración de esfuerzos en las zonas donde lo izamos. Esto nos generó revisar la cantidad de refuerzo para estos puntos. Hubo que agregar algunos refuerzos para estas etapas de transporte, y posteriormente, ya lo que es en la parte del izaje, tomamos 4 puntos para poder levantar la estructura, los que están señalados en naranja. Para esto, ¿cuál era el inconveniente importante? Al ser una estructura triangular y
la masa estar por debajo de la conexión o de los puntos de izaje, íbamos a tener un problema de que los elementos o las dos partes inferiores de las contrafuertes se tenderían a cerrar a desplazamientos que podrían originarnos problemas. Para ello, colocamos un puntal en un punto estratégico para poder limitar estos desplazamientos y no tener problemas durante el izaje. Se hicieron simulaciones del comportamiento para las diferentes etapas del izaje. En estas diferentes etapas verificamos obviamente los desplazamientos y obviamente los esfuerzos en las caras de los contrafuertes para evitar fisura o para evitar agrietamientos y sí aceptar algunas fisuras que en las siguientes etapas se pueden cerrar y no se iban a cerrar y no eran significativas. Aquí vemos algunos elementos, las deformadas, que es lo que comentaba, que este puntal nos ayudó a limitar esta deformada para poder asegurar que esto se pudiese meter en los contrafuertes que estaban ya fijos en la parte inferior de la estructura, siempre verificando los elementos mecánicos durante esta etapa del izaje y por los esfuerzos en las caras y poder, en caso de ser necesario, reforzar este elemento en los puntos estratégicos. Finalmente, para la etapa ya de montaje, el primer contrafuerte, que es un elemento crítico, dado que tener esta estructura o este elemento en posición vertical, en una posición articulada, digamos, en la base se volvía algo inestable. Para esto nos apoyamos de dos puntales provisionales para poder mantener en la vertical este elemento previo a su conexión con el candelero o con su cimentación. Y en una siguiente y última etapa, estos puntales se tuvo que prever la carga o la reacción y cómo podíamos controlar esta reacción para evitar que se deslizaran en caso de poder, que esto genere o tuviésemos fuerzas adicionales. Entonces, para esto nos apoyamos de contrapesos de concreto y con esto poder asegurar que el elemento se iba a mantener en la vertical hasta que se colocara el segundo elemento y se tuviesen conexión con las vigas que unían estos elementos y hacer ya del segundo, tercer, cuarto marco ya una estructura más estable. Esto es una etapa significativa del proyecto. Adicionalmente, ya cuando el proyecto se termine, se terminen de montar los marcos, existe una fuerza, dada la geometría del elemento, que tiende a abrir los marcos en su base. Para esto colocamos contrarrestamos esta fuerza de coseo que tendría a abrir los marcos con tensores que se conectaran entre los contrafuertes del elemento. Entonces, esto que les he platicado es todas las consideraciones que hicimos en términos de diseño dentro de la empresa, los ingenieros Leobardo de la Rosa, Armando Aguilar, y en la parte nuestro equipo BIM, comandado por el arquitecto Arisay Aguilar, son todos los que a través de esto pudimos lograr llevar la ingeniería a buen término en este proyecto. No sé, muchas gracias por su atención. Realmente este proyecto fue un reto interesante para todo el equipo y el ver que se volvía realidad paso a paso y en cada una de sus etapas era un tema o una satisfacción para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, mi David. Como siempre, un trabajo de primer nivel y llevando el diseño estructural al máximo. Qué curioso, ¿no? Estaba pensando, cuando estás montando se cierran las piernas del triángulo. Ya que está montado tiene que abrirse. Qué complicado, pero bueno, creo que el hacer factible estas ideas, sin duda alguna, que es lo que va haciendo factible todo el proyecto, desde las concepciones, primero las arquitectónicas y después las estructurales. Bueno, pues ya solo no me restaría a mí, pues terminar de explicarles, porque ya después de tan brillantes intervenciones, ya lo mío es casi rebuznar, pero les diría yo algunas fotografías que siempre son necesarias
ponerles sobre el montaje, que creo que es algo que siempre llama mucho la atención y la llama en este proyecto, pues porque tiene que ver con ese reto de hacerlo simple y rápido y mantener la misma simpleza desde la arquitectura, complicarse la vida en donde te la tienes que complicar, pero convertirlo en un proceso sencillo. Bueno, aquí hay algunas fotografías del sitio cuando se empezó, pero una de las cosas importantes que nosotros nos dimos cuenta es que toda iglesia, todo templo, ahora la catedral, siempre va a tener un atrio, ¿no? Entonces, sí podíamos generar el espacio para poder fabricar en el sitio el elemento y ahorrarnos todas las conexiones. Les estoy pasando unas fotos aquí de la zapata corrida y sus candeleros. También algo bastante simple, es un suelo muy bueno, entonces realmente no es una cimentación muy complicada. Aquí la vemos, ¿no? Un par de contratraves, diseño del ingeniero Margain, buen cuate, buen colega, un saludo. Y una ejecución impecable también. Saludo con mucho gusto porque está aquí escuchándonos a Juan José Cuellar, nuestro supervisor, amigo, promotor de la catedral, traductor de ingeniería al lenguaje, pues diría yo, sacerdotal, que lo ha hecho muy bien y ha logrado muchas cosas. Juanjo, gracias. Y como pues la observancia de una cosa que advertimos nosotros, así como una no solo recomendación, sino una súplica, ¿no? Oye, al milímetro las cosas, porque si no los prefabricados no quedan. Entonces, bueno, pues lo hicieron de maravilla. Y finalmente, pues quedaron construidos el 100% de los candeleros de cimentación, es decir, son 16 marcos. Yo recuerdo, no me acuerdo muy bien cuánto eran las medidas exactas, ¿verdad? Pero recuerdo que los padres nos decían, es que no nos alcanza el dinero, necesitamos ver cómo lo simplificamos. Y yo levanté la mano y le dije, oye, Lubi, ¿y se podrá separar un poquito más los contrafuertes? Que en lugar de 20 sean 16 y así pues, sale más barato. Y afortunadamente con una súper apertura estuvieron de acuerdo. Y bueno, pues era una manera de ahorrar dinero, ¿no? Haciéndolo así. Yo, ya en atención a su tiempo, les diría, pasar unas cuantas láminas de toda la planeación que se hace para realizar las maniobras adecuadamente. Es necesario prever todo lo que va a suceder. Y en esa imaginación, como la que tuvo el arquitecto, como la que tuvo el estructurista, también ver dónde vas a ubicar las grúas, cuáles son los estorbos. Entonces hacen este tipo de cosas que se llaman las cinemáticas, en donde se van indicando todo lo que se tiene que hacer. Aquí, como bien decía Lubi, están las grúas de 500 toneladas, las de 250, vas diciendo todo lo que vas a recorrer, ¿verdad? Cómo vas a llevar a través de 3 camiones estos 3 puntos y vas a recorrer la pieza ya fabricada, recorrerla acercarla a su posición, librando todos los obstáculos, o más bien eliminando los obstáculos, porque no podía haber obstáculos que lo impidieran, ¿no? Era el principio del cual partimos, pero gracias también a la apertura de la gente de Celaya se pudo lograr este resultado. Aquí vemos ya cómo termina de recorrer su camino desde el molde hasta la posición donde están las grúas de 500 toneladas. Aquí señalo la primera y la segunda. Ellas van a levantar cada una de las piernas. Probablemente dirían ustedes, oye, pero para 200 toneladas en números redondos que pesa el marco, ¿para qué quieres 1000 toneladas de capacidad? De 5 veces más. Lo que pasa es que en estas maniobras debemos ser generosos en las capacidades y nunca estar en el lado comprometido, sino al contrario, ¿no? Depende mucho del costo también, pero aquí estábamos cambiando el dinero del lugar. O sea, íbamos a hacer una estructura que, como le pasó a Lubi, igual nos pasó a nosotros, la concebimos en partes. Así trabajamos casi un año con ellos, diciéndoles, mira, vamos a poner una placa aquí, la vamos a ocultar de esta forma, pues que sí, que no. A final de cuentas, creo que fue una buena noticia para la arquitectura decirles, oye, va a ser una pieza monolítica y las placas ahogadas que va a tener, como decía David, son simplemente para lo que viene después, pero no para dar la continuidad entre los elementos, porque ya ahora son monolíticos. Entonces, y en esto, ese dinero que sí era abundante para todas las consideraciones de soldadura y de trabajos para unir esas piezas,
lo cambiamos y pagamos rentas de grúas o maniobras con grúas. A final de cuentas, se pudo hacer un cuadre de dineros y bueno, pues también sirvió la pandemia, nos hizo obtener buenos precios de grúas y el apoyo también de la empresa, ¿no? Y entonces ellos diseñaron esta maniobra conjuntamente con nosotros, ellos la materializan, pero es un trabajo que se hace conjuntamente. O sea, como lo vieron, todo lo que consideró nos llevó muchas mañanas de comités colegiados en la empresa, donde participábamos las áreas comerciales, que teníamos el contacto con el cliente, las áreas técnicas, las áreas de montaje, de producción, todos tomando decisiones, haciendo iteraciones y llegando a conclusiones, ¿no? Aquí vemos ya la maniobra, dónde está el marco, ya se levantó, porque en la lámina anterior vemos cómo está tomado por 4 grúas, es decir, 2 en la parte inferior, que vulgarmente decimos que son las que patean, o sea, levantan la pieza en los 4 puntos, pero después las 2 grúas grandes son las que empiezan a elevar la pieza hacia su verticalidad. Y las de abajo, pues lo que hacen es acompañar el movimiento para que la pieza no arrastre. Ahorita vamos a ver una película, un video de esto, ¿no? Ya cuando la pieza está en su posición final, ahora hay que pasarla entre estas 2 grúas y ponerla, girar 180 grados algunas de las casetas para colocarle los 2 candeleros, ¿no? Aquí vemos cómo ya están girando, la pieza es esta, hasta que se va de un lado. Diría mi abuela, oye, ¿y la tienes que zarandear tanto, mijo? Bueno, pues desgraciadamente sí, porque si no, nos iba a estorbar la pieza anterior. Por eso la cinemática se tenía que diseñar con una pieza ya montada, porque ese es el espacio más comprometido. Entonces, no es que, oye, ¿y esta cómo la montaste? Bueno, esta no tengo mucha bronca porque pues, atrás no tengo nada. Pero cuando monto ya la primera, la segunda se ve limitada en ese sentido. Entonces, las grúas tenían que estar de este lado de las que van montando, ¿no? Y finalmente, pues dejarlas en su posición. Sí es un trabajo holgado para las grúas grandes, ¿verdad? Pero finalmente pues es un trabajo también importante, ¿no? Aquí vemos este espacio, que es el atrio de la iglesia, de la catedral, en donde pues ajustó muy bien para poder colocar el molde, que como bien decía, esto tiene casi 40 metros a los paños exteriores, porque hay que aumentarle a la distancia que había mencionado antes, pues el espesor de las columnas, que es importante, ¿no? De los contrafuertes. Entonces se hizo una pista de concreto en el sitio y sobre ese se colocaron los moldes. Aquí los estamos presentando para verificar dimensiones. Después se hacen los armados, se insertan. Yo le doy gracias a Dios de no ser fierrero, porque quién sabe qué hubiera hecho para lograr estas intersecciones aquí con la cantidad de fierro que tiene que ser, ¿verdad? Pero pues evidentemente es una estructura del tipo 1, del grupo A, en donde hay que multiplicar el sismo por 1.5, es decir, no es una estructura para un año, es una catedral, hay que entender también eso y conservar la densidad. Tampoco son contrafuertes muy grandes, entonces comprometen también que el acero fluya. El proveedor de concreto local nos hizo un excelente trabajo, ¿verdad? Y nos dio la fluidez necesaria, ¿no? Aquí vemos ya los equipos en su colocación. Obviamente todo el terreno pues se tuvo que allanar y dejar una pista de trabajo muy importante por donde iban a estar circulando las piezas, ¿no? Vemos ya la pieza ya colada, se retiran los costados para poder empezar a levantar la pieza. Luego se pone el puntal que mencionaba David, que también nos llevó varias semanas de discusión, ¿no? Con todo y todo se cerraba hasta 15 centímetros estas piernas y había que llevar las grúas del pateo para que le dieran un pequeño jalón. Aquí vemos el proceso. Llegan ya a su posición y entonces empiezan a levantar, ¿verdad? Hasta llevarla a su posición final. Este creo que es el montaje del primer marco, el primer contrafuerte, ¿no? Vemos cómo pasa entre las grúas y ya queda finalmente en su posición. Esta foto me gusta mucho, es muy clara. Vemos la avenida que apenas toca el vértice del terreno, algunos marcos ya montados, pero aquí se ve todo el layout que concebimos para poder trabajar. Es decir, el marco, el molde con la parte de producción,
después la pieza caminando hacia su posición, las dos grúas esperándola acá y las piezas ya montadas, ¿no? Entonces, bueno, pues, y esto se puede hacer hasta la pieza 16, que si no me equivoco es esta, ¿verdad? Bueno, no sé, a lo mejor algunos candeleros se tuvieron que tapar y después se pueden destapar, porque no son los 16 aquí, ¿no? Aquí vemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 7 novenos de concluir. ¿Por qué 9 si el total son 16? Pues adivinen, por cuestiones de flujo de recolección. Los padres, pues les dijimos muchas veces, oye, estamos listos, déjanos terminar, pero pues desgraciadamente, además de la estructura, pues hay muchas actividades que se necesitan hacer antes de poder celebrar la primera misa en la catedral, que es el gran objetivo. Entonces, bueno, pues hay un stop aquí. Ahora hay que pues, techarla y hacerla utilizable, ¿no? Déjenme ver porque me estoy brincando algunos videos, que son, aquí está el primero. La pieza ya está levantada y empiezan a moverla hacia arriba. Oh, perdónenme. Ahí está suspendida en el aire de los 4 puntos. Yo les pido que observen las casetas de las grúas, cómo se mueven todas en forma diferente. Entonces, eso habla de la pericia, no solo de los operadores, sino también de la coordinación. Por ejemplo, esta grúa se está girando más que esta no gira, nada más levanta, y todas tienen que ir coordinadamente porque si no le pueden hacer esfuerzos enormes a la pieza que jamás los resistiría y tampoco puedes diseñarla para una maniobra mal realizada. Ahí vemos ya prácticamente de pie la pieza y estas grúas entonces tienen que empezar a dejarle la carga a las grúas grandes. Aquí todavía vemos los tensores, los cables de las grúas tensos, quiere decir que todavía están cargando, pero tienden a dejarle la responsabilidad de la carga a las grúas principales y ellas deben soltar la pieza para que entonces empiece la siguiente parte de la maniobra, que es pasarla entre las grúas. Aquí la vemos, ¿no? Ya las dos grúas chicas, como ven, ya soltaron la pieza y ahora sí ya está pasando entre ellas, haciendo también un movimiento harto complejo, harto preciso. Vean ustedes, se acerca peligrosamente al marco ya montado. Tengan en cuenta que en la base es casi del tamaño de una cuadra, de una manzana no muy grande, ¿no? Y de altura los 30 y tantos metros. Bueno, verdaderamente, pero esos son las catedrales, o sea, cosas que cuando entramos impresionan. Y creo que, pues sí, hasta en el montaje, ¿no? ¿Qué experiencia teníamos en montar este tipo de... Ninguna, o sea, en montar piezas así tan altas, tan anchas, no. Sí, de voluminosas y de grandes dimensiones, lo habíamos hecho ya muchas veces en los viaductos elevados. Yo he hecho iglesias con 2 elementos que se unen en la punta, mucho más chicas, pero finalmente esto sí rompió todos los récords, nos deja muy contentos, prevenidos porque pues hay que siempre tener los ojos abiertos y para que todo salga bien, pero finalmente el resultado es interpretar el proyecto arquitectónico al 100%. Yo siempre he dicho eso. Esa es nuestra misión como ingenieros, como estructuristas y como empresa de prefabricados. Las ideas no son de nosotros, las ideas son la arquitectura. Llevar nosotros al máximo la estructura para que sea como la arquitectura, creo que es lo que da resultados que son simples pero grandiosos como estos, ¿no? En donde celebro yo muchísimo que a Lubi y a Julio les haya gustado cómo están. La verdad es que sí, son ¿cómo les diré? Estructuras hermosas que por su tamaño y por su simpleza pues siempre hablan bonito, ¿no? Y seguramente cuando se termine va a quedar muy bien, Lubi, no te preocupes. Si es que todavía estás conectada, pues se tendría que ir. Acá ando, Bueno, pues, ya regresé. Muy bien, muy bien. Pues aquí está tu catedral, Lubi, ahí va, ahí la lleva. Hay que seguir haciendo oración y pasando la charola para que se junten fondos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues eso es todo de mi parte, Leti, estoy a tus órdenes. Felicidades, felicidades. La verdad, un aplauso. Yo creo que mi aplauso replica todos los aplausos que ahorita estoy escuchando para todos los que han participado en este proyecto. Felicidades.
Es un proyecto que rompe paradigmas y es un ejemplo de cómo el prefabricado está rompiendo ya desde hace algún tiempo aquellas ideas de que pues, es cuadrado, ¿no? O sea, se pueden hacer muchísimas cosas con los prefabricados, de estructura, de fachada. Felicidades a todos los que intervienen en este tipo de proyectos, a todos los proveedores, a todos los ingenieros, arquitectos, todas las especialidades. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a dar parte, vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas. He estado leyendo algunas, pero me gustaría, Gabriel, si no tienes inconveniente, que fueras tú de viva voz quien llevara esta parte para dar respuesta a alguna de ellas. Digo, a lo mejor no se pueden todas, pero si nos ayudas con esta parte. Sí, cómo no. Mira, estoy regresándome porque aumentó el número mientras yo estaba hablando. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Gracias. Fue un trabajo que como les dije, nos honra mucho. A ver, vamos a ver. Se colaron los contrafuertes en una sola pieza para formar el triángulo. Sí, correcto, así fue. Esa fue precisamente la idea que surgió al final del camino, ¿verdad, Lubi? O sea, habíamos trabajado ya creo que un año. De esos 5 que mencionas, habíamos trabajado en las conexiones y luego dijimos, oye, ¿y si mejor? Bla, 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 bla. Entonces, bueno, pues muy bien, ¿no? Estoy buscando porque hay muchas felicitaciones, muchas gracias. Y a ver si surge alguna otra pregunta. Muy interesante. ¿Podrán compartir los slides y videos? Perdón. Sí, yo creo que sí les podemos compartir parte de las presentaciones. Algunas tienen confidencialidad y a lo mejor no se puede todo, pero sí, con mucho gusto les damos lo esencial para que quede con ustedes, ¿no? De parte del ingeniero, hay elementos pretensados. No tenemos nada pretensado. Confírmamelo, David, no fue necesario. Esa es otra cosa padre, Lubi. Fíjate, concreto reforzado. Ni siquiera tuvimos que echar mano del preesfuerzo. ¿Por qué? Pues porque el triángulo es una figura súper noble en el comportamiento estructural. Fíjate eso ahí para el récord, ¿no? A pesar de tener 40 metros, 30, los que sean, es igual. 30, 40 metros de tamaño, es con concreto y acero pasivo. ¿El factor viento se consideró, David? Sí está considerado un análisis de viento eólico. También hablan aquí, muchas gracias, ingeniero David. Solo quería saber cómo consideras los puntos de izaje. ¿Hay alguna norma o cómo lo determinaste para que evitemos el flambeo o la flecha? Aquí lo que hacemos es, obviamente en el modelo es complicado por los temas de estabilidad, hay que fijar algunos puntos para que el modelo sea estable, y también hay que considerar los temas de cables, de la elongación de cables, porque intervienen de manera importante en las deformaciones de los elementos. Muy bien, la empresa de grúas creo que se llama BEST. ¿Cómo se realiza la conexión entre las piernas de la estructura y el candelero? ¿Con qué dimensiones cuentan los candeleros? Sí, en la base de la columna del contrafuerte tenía una dimensión más o menos de 2.2 metros por 80 centímetros y había un espacio de 10 centímetros perimetral. El candelero a 10 centímetros más grande que esto para permitir cierta holgura para bajarlo, y la conexión se hace con una zona, llamémosle, con rugosidad, tanto en la parte interior en el candelero como en la parte baja del contrafuerte, para poder que el grout o el grout que metemos para poder conectar estas dos partes tenga la adherencia suficiente. Muy bien. Bueno, pues otra vez insisto, muchísimas gracias por tanto elogio. Sí es cierto que cuando los ingenieros, dice aquí, cuando los ingenieros son capaces no objetan el proyecto arquitectónico. Bueno, pues sí es cierto, ¿no? Además, ¿por qué lo vamos a objetar? ¿No? Es decir, pero sí, nuestra función es aterrizar el avión. Yo siempre he dicho, ¿no? Si la obra fuera un avión, la arquitectura serían las alas, el fuselaje, las turbinas, los asientos de primera clase, y todo, la cabina. Y nosotros, la estructura, somos el tren de aterrizaje, ¿no? Hay humilde, hasta se tiene que ocultar,
tiene que esconderse porque, pero al final de cuentas es importantísimo, ¿no? No tiene sentido lo demás si falla el tren de aterrizaje. Muchas gracias, excelente presentación. Bueno, caray, bueno, sería muy padre leer todas las, pero no nos corresponde, ustedes leanlas. A ver, solo quisiera saber cómo consideras los puntajes, ya la vimos esta, cómo conectar los contrafuertes de la cimentación. Bueno, contestaste ya a través de unos cables postensados, ¿no? Perdón, es poco el tiempo y no hubo manera de pasarles muchas fotos de eso, pero son unos cables que van de candelero a candelero y se tensan, ¿no, David? Y Sí, entonces mantienen sí, ya... Si ya una vez montado el marco se postensan, se postensan a una fuerza. Realmente digamos, son unas especies de anclas pasivas que van a tomar la carga una vez que el marco tiende a abrirse. Ok, el entrepiso del coro no lo analizaron en conjunto. Sí, hay un modelo integral de toda la estructura que ahí nos coordinamos bastante con una coordinación con el equipo del ingeniero Margain de la estructura completa. Realmente en esta etapa solo me enfoqué a platicarles de la estructura prefabricada, pero sí existe un modelo completo ya integrando la parte del coro, integrando lo que veíamos de las estructuras exteriores. Entonces, sí, ese análisis se hizo. En este modelo simplificado, lo que hicimos fue tomar las descargas o reacciones en los puntos de conexión para considerarlas dentro de la parte del prefabricado. Pero sí está considerado todo. Están cayendo más. La cimentación se coló previamente. ¿Hubo algún anclaje entre la cimentación y las columnas? Sí, lo mencionaba el ingeniero David, hay un anclaje a través del concreto del candelero, del grout. En la construcción de la fachada, la misma se cuela usando un formliner o utilizan una superficie con el acabado deseado en acero. ¿Nos ayudas con esa, Luby? La voy a repetir. En la construcción de la fachada, la misma se cuela usando un formliner. Yo sí sé lo que es eso, no sé si tú no supieras, yo te explico. O utilizan una superficie con el acabado deseado en acero. No lo sé. Es una buena pregunta. No, lo hacen con fibra de vidrio. Ok. Si el formliner para el acabado. Es una... O es como un látex, ¿no? Es una textura, un látex que pones y entonces el concreto copia esa... Exacto. Puede ser de ladrillitos o de piedritas o lo que sea. No sé si claro. va a ser... Y queda la huella, o sea, es la duela y luego quedan estos, no sé cómo le están haciendo los agujeritos para que quede la rebaba, que es lo que es las líneas horizontales que se van a ver. La ventaja de este precolado, además, es como es una pasta final, vamos a tener siempre, si se hace la fachada en diferentes épocas, o sea, si se tarda varios años en hacer, pues entonces no vamos a tener el problema de que los concretos sean de distinto color. Va a poderse igualar y no se va a quedar como son piezas rectangulares, no van a quedar como unos pixeleados de diferentes tonos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Muy bien. Sigo. El manual de la CFE para viento es de 2008 y de acuerdo con Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, con motivo del cambio climático se ha ido modificando la velocidad básica, ha ido aumentando. Bueno, yo no sé si es pregunta o simple comentario, si quieres decir algo. Sí, ya con los cambios en el clima sí se modifican, pero afortunadamente por la zona de proyecto, realmente la demanda de diseño o el caso crítico fue el sismo y de un punto que se convirtió en el importante fue el tema de la maniobra. Realmente lo que es el servicio y el viento se revisan, pero no son los más críticos para el servicio del edificio. Es lo que siempre hemos dicho, ya que la pieza llega a su posición, dice, gracias a Dios, ya cabe. Sí. Bueno, dice que, bueno, ¿será posible que nos puedan proporcionar la presentación? Vamos a hacer todo lo posible. ¿Qué tanto influyó la rigidez de del entrepiso del coro para cumplir con las derivas permitidas según la norma? Realmente la conexión como la hicimos libre, articulada, no hay tanta, y no afecta tanto el comportamiento de los contrafuertes, de la estructura principal. Entonces, ahí sí no fue tan crítica esta intervención del entrepiso. Bueno, ¿se puso primero la cimbra que el armado de acero en las estructuras triangulares o por qué en la imagen se visualiza así?
Bueno, no, lo que hizo es una vez que llegó el molde al sitio, se armó para checar dimensionalmente que todo estuviera en orden. Después se retira el molde, se mete el armado, se vuelve a colocar el molde, se cuela la pieza, se retira el molde, se retira la pieza y se vuelve todo. Es un ciclo. Pero sí, es una buena observación, pero no. Primero va el armado y luego el molde, por supuesto. ¿Cuál de las condiciones estudiadas fue la más crítica para el diseño del prefabricado? Por ejemplo, el izaje o una condición de servicio. Bueno, creo que ya la contestaste, ¿no? Sí. ¿Cuánto fue el tiempo del proceso de colado al montaje de cada prefabricado? ¿Tuvo acelerantes o algún diseño especial de la mezcla? Sí se usaron acelerantes, se colaba y más o menos una semana después se montaba el contrafuerte, lo cual es bastante rápido, digo, dado el trabajo, repitiendo, que al pobre Marco durante el lisaje y el zarandeo es donde peor le va, pues y además es cuando menos edad tiene el concreto, o sea, sí se vuelve un punto crítico de diseño, ¿no? Para el modelado de los elementos prefabricados se consideran las conexiones simplemente apoyados. Dependiendo la etapa, ¿no? Hay etapas donde estamos trabajando como simple apoyados, después eso evoluciona a una etapa rígida. Hay que considerar, ya no tuvimos el tiempo suficiente, pero sí hay etapas en donde pasamos de una condición de apoyo a otra y también dependiendo de la etapa que estemos analizando, si es el transporte, el izaje o el servicio. ¿Cuál fue el tiempo de producción y de montaje? Bueno, más o menos una semana entre Marco y Marco, ¿no? Más o menos 9, 12 semanas fue el tiempo total, porque el primero te tardas más de una semana en tenerlo, ¿no? El concreto utilizado en los contrafuertes lleva algún aditivo especial, un fluidizante solamente, y además los prefabricados por lo general se retiran al siguiente día de acuerdo a la resistencia. Sí, más o menos, o sea, la cosa es que aquí la que retirabas era la cimbra, y luego lo subías a los camiones que lo recorrían hasta su posición. Todo eso ocurría en 2 o 3, 4 días. ¿Cuál va a ser el costo total de la estructura terminada? Pues eso es lo que todos quisiéramos saber. ¿Quién sabe? No tenemos ese dato, disculpen, ¿no? ¿Qué F''C tenía que alcanzar el concreto para poder realizar el montaje? ¿Qué contestarías ahí, David? Oscilamos entre los 280, 300 kilos por centímetro cuadrado de F''C. Y luego preguntan que ese concreto, se utilizó en los marcos y qué tipo de acero se utilizó. El acero es el acero grado 42 normal y el concreto a diseño final fue de 350 kilos. No quisimos explorar con resistencias más altas dado que nosotros no controlábamos ese proceso. Entonces, en plantas sí utilizamos concretos con más resistencia porque controlamos esa parte de la producción. Pero aquí fuimos un tanto conservadores en esa parte. Dice aquí, Alexis Ramírez, pregunta incómoda, en la práctica como ingeniero, ¿qué tanto más caros son los honorarios por el cálculo estructural en prefabricados? Considerando que se debe realizar más análisis con respecto al concreto armado normal. Bueno, sí es cierto que hay más trabajo. Mucho es trabajar con la empresa respectiva de prefabricados. En muchas ocasiones nosotros aportamos ese know-how al proyectista estructural, pero ha sido muy importante en nuestra relación entre los prefabricadores y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural el reconocer que los estructuristas del proyecto son ustedes. Nosotros somos una empresa, una industria de prefabricados que por necesidad tiene que hacer diseño estructural, pero nuestra naturaleza no es desplazar al ingeniero estructurista, sino al contrario, es enriquecer su trabajo aportándole los elementos que sean necesarios, ¿no? No es cierto que regalamos la ingeniería para nada, lo que pasa es que nosotros obligadamente tenemos que tener esta área, algunas empresas así lo consideramos, como parte de nuestro overhead, de nuestro personal técnico. Entonces, no es que lo regalemos, está implícito e incluido en nuestro trabajo, ¿no? Como incluimos la varilla, o como incluimos a los directivos o a las secretarias o a todos, ¿no? Es decir, es lo que vendemos, ideas transformadas en soluciones, ¿no? Y lo hacemos conjuntamente con la sociedad, con todos los ingenieros estructuristas, con los directores responsables de obra, con los corresponsables en seguridad estructural, a los cuales pues, nos vemos, platicamos con ustedes y llegamos a las soluciones, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el precolado arquitectónico y el
estructural. Bueno, pues eso, precisamente que las funciones son diferentes. Yo diría la calidad de los concretos. Generalmente el estructural demanda más F'Cs, con mejor comportamiento de módulos elásticos, tiene más atención en la resistencia, sin olvidar la apariencia, pero el precolado arquitectónico, pues su principal función es dar una apariencia, es la piel de la estructura, en fin, hay muchas, pero yo diría que esas son las más importantes. ¿Con qué software simularon las maniobras de izaje? Todo lo hacemos en ETAPS para este proyecto. Ok. Hugo Granados menciona, alcanzamos los 450 a la semana, aunque el diseño era 350. Yo creo que esto se refiere a la F'C. Bueno, pues muy bien. Esas son las preguntas que tengo aquí yo en el panel. Muchas gracias. Ahora sí, Lubin, te dejaron descansar un poquito y se le cargó a David, pero estamos entre puros ingenieros. Bueno, era lógico que hubiera muchas preguntas. ¿No saben qué gusto nos da haber podido compartir esta experiencia? Si podemos hacerlo en unos años más, seguramente ya podríamos ver el techo colocado y un poquito más de este increíble proyecto que nos enamoró a todos muchísimo, ¿no? Hay una última pregunta que me gustaría hacerles que realiza Jonathan Guachún. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Yo tengo una inquietud, es sobre el momento de desarrollar el proyecto. En todo momento, desde su diseño, transporte y construcción, ¿tienen en cuenta el comportamiento de los elementos ante el sismo? Es decir, al diseñar la estructura, ¿consideran las cargas accidentales? Al transportarla, diseñar para esfuerzos de transporte y para la construcción, ¿diseñan los elementos para su colocación? Si esto se considera en todo el diseño de los elementos prefabricados, ¿se convertiría en un cálculo con muchos factores de seguridad? No necesariamente, o sea, sí se revisan todas las etapas del proyecto y sobre todo en proyectos como este, que es un proyecto atípico, digamos, un caso excepcional, pero independientemente, en todos nuestros proyectos sí revisamos cada una de las etapas. De hecho, en edificaciones, cuando estamos montando y previo a la condición final, cuando ya conectamos todas las conexiones, si hay una condición bajo un sismo de servicio que la misma norma nos pide que revisemos, esto también lo hacemos como se tiene que hacer en cualquier sistema estructural, ya sea metálico, ya sea de concreto reforzado para la etapa de la construcción. Esto sí lo cumplimos. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron de este proyecto. Hay muchísimas preguntas más, pero bueno, el tiempo es apremiante y más en estas épocas del año que andamos todos tras muchos proyectos. A mí me resta agradecer a todos los panelistas y quiero pedirle a nuestro presidente, al ingeniero David Rodríguez, que nos dé un mensaje de despedida. Yo solamente un comercial. Les recuerdo que la próxima semana estamos a las 12 del día también con la mesa redonda, con la participación de los doctores Amador Terán y el doctor Héctor Guerrero para platicar y presentarles todo lo que se ha avanzado en el tema de conexiones. Y posteriormente vamos a hacer una pequeña mesa redonda interesantísima. Ojalá nos puedan acompañar. David, por favor, adelante. Gracias, Leti. Solamente agradecerle a Gabriel, a David, a Lubi, su valiosa participación. Creo que nos han mostrado un proyecto interesantísimo donde hemos podido comprobar las ventajas de la prefabricación. Cómo a través de esta coordinación tan interesante que hubo desde la conceptualización del proyecto, el proyecto estructural, el analizar todas las etapas para poder llevar a cabo esta estructura y finalmente todos los aspectos constructivos que nos ha platicado Gabriel, creo que es algo que nos dedicamos a la prefabricación y al esfuerzo vivimos todos los días. Y realmente quiero contagiarlos y compartir esta emoción con la que Gabriel nos platicó el proyecto, Lubi de igual forma. David, muchas gracias, porque podemos lograr grandes cosas, proyectos son muy eficientes, proyectos que pueden alcanzar grandes claros, proyectos que con una excelente coordinación se pueden realizar en menos tiempo. Entonces, pues,
enhorabuena por este proyecto. Felicito a todo el personal de ITISA porque han mostrado ese liderazgo en el desarrollo de las obras prefabricadas en México. Y quiero invitar a todos, las personas que hoy han tenido a bien acompañarnos, para que nos sigan acompañando en este ciclo de conferencias que vamos a tener en ANIPAC. Faltan dos viernes más muy intensos y emocionantes. Pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias, David. Gracias. Todos, gracias a la diócesis de Celaya. También un saludo a tanto guanajuatense que está conectado. Un abrazo para todos. Bienvenidos, así. Tu micrófono, Leti. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Hacen Hasta buenas luego. tardes. Bye. Hasta Gracias, luego. buena tarde.